Hola, un placer. Mi nombre es Gloria Colmenares, soy estudiante de abogacía en la Universidad Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, Uniyes, Extensión Sanare. En esta ocasión presento una asignación para el área de Introducción al Derecho, el cual tiene como objetivo desenvolver la unidad 1, sustentada en las nociones generales del derecho como tal. Conseguir un concepto que abarque esta rama tan amplia es muy complicado, pues Olazo determina tres raíces muy importantes en esta situación, que son los efectos culturales sustentados en las ciencias de culturas y cómo el derecho se encuentra en las relaciones humanas. La riqueza de un contenido, que va desde un contenido amplio a un contenido concreto de acuerdo a la disciplina que se desea conocer. Y lo que es la conexión entre la filosofía y la sociología. Pues consideremos que Olazo hace referencia a que el derecho posee muchas disciplinas jurídicas y que es casi imposible determinar un concepto por el cual podamos conocer todas estas ramas que implican el derecho. Asimismo, el derecho se conoce como una norma social, la cual se constituye de dos pilares que son las normas jurídicas y las normas morales. Estas van enlazadas, es decir, van de la mano. Pues en Naranjo explica que estas determinan la libertad y las reglas y técnicas que la implementan, es decir, que los individuos poseen una libertad relativa, considerando que los aspectos que engloban lo que son los sistemas culturales y sus costumbres poseen limitaciones mediante sus técnicas. Un ejemplo de ello sería los sistemas ideológicos, pues Dios, siendo un pilar fundamental en el desarrollo humano, determina qué actos sí y qué actos no hacer. Ejemplo de ello sería: no matarás, no robarás, amarás a tu padre y a tu madre, de acuerdo a la religión católica. Asimismo, estas normas sociales sustentadas en el derecho se aplican con la finalidad de mantener una paz social, un orden social, mediante las facultades y deberes que se les den a los ciudadanos impuestas en sus relaciones. Ahora bien, tenemos que estas normas poseen de la convivencia, ¿verdad? Es por ello que el artículo 21 de la Constitución Bolivariana de Venezuela acota que todas las personas son iguales ante la ley, pues estos patrones no poseen ni discriminación distinguidas en lo que son las clases sociales, el sexo, la raza, la edad. Pues independientemente de los factores que influyan en las relaciones sociales de las personas naturales siempre serán tomadas a consideración en cuanto a sus derechos y lo que son las facultades que les den los sistemas normativos. La etimología de la palabra de derecho proviene del latín directum, que significa directo, ¿verdad? Es allí como vulgarmente se posee una noción del derecho sobre que las acciones deben ser rectas y justas. Luego, en lo que es Roma se implementa el ius, que hace referencia al término derecho. Es así como el derecho posee varias ramas distinguidas en sistemas normativos. Es por ello que iniciamos con el derecho natural, expuesto por Naranjo como el principio de la naturaleza humana, es decir, que como humanos estamos siendo llamados a vivir, para así
desarrollar un máximo potencial como persona. Es por ello que nuestros actos y relaciones sobre el Estado y las personas que se encuentran en el cosmos determinan lo que son las costumbres y las culturas de acuerdo a la naturaleza humana de un determinado lugar. Naranjo, a su vez, menciona que la naturaleza del ser humano está sustentado en lo que es la justicia, el derecho y emitir sentencias cuando se presenta un castigo, pues toda acción tiene una consecuencia. Estas prevalecen en las relaciones tanto jurídicas como personales y de interés colectivo. Por su parte se encuentra lo que es el derecho positivo. Según Gorondona, es la aplicación de normas impuestas por las autoridades de un Estado. Es decir, que estas normas vienen sustentadas en el sistema de gobierno y la forma en cómo el Estado mantiene e intenta incorporar la estabilidad social. A su vez se encuentra lo que es el derecho objetivo, que es determinado como el sistema de normas y órdenes que poseen el principio de la ley, donde se aplican obligaciones a los ciudadanos de una determinada nación. Es así como Naranjo explica que estas obligaciones son exigidas por el Estado como principio de las mismas. Luego se encuentra lo que es el derecho sustantivo, determinado por Naranjo como aquellas normas que ceden facultades, obligaciones o castigos a los individuos de acuerdo a sus actos. De tal manera que Pérez sustenta que el derecho adjetivo son aquellas facultades que se les ceden a los individuos de una sociedad, considerando que este conjunto de normas son procesales y se enlaza entre las relaciones humanas. Ahora bien, tenemos lo que es el derecho vigente, que tiene relación con la promulgación y publicación en la Gaceta Oficial, ¿verdad? Dispuestas a partir de lo que es la definición de la ley en el artículo 202 de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Desde allí se habla sobre una pequeña reseña histórica para la promulgación y vigencia de una ley que inicia por la iniciativa de unas autoridades y que tiene como objetivo mantener el orden público. Este derecho de vigencia está en relación, como acota Naranjo, con un espacio y tiempo determinado de acuerdo a la eficacia que se posee en el presente. Pues Naranjo acota, por su parte, que el derecho histórico es aquel derecho que se deroga por el derecho vigente. Y que este derecho, es decir, esta ley, tuvo en su historia una finalidad. Pero como constantemente la sociedad va evolucionando y avanzando, las exigencias que poseen las mismas no son como en el pasado, y pese a que se poseen como antecedentes, se hace una codificación de sistemas de normas y se funden en una sola, lo cual lleva al derecho de vigencia. Luego encontramos lo que es el derecho válido, que es el conjunto de normas que sustentan efectos legales de acuerdo a las relaciones y la naturaleza del ser humano.
Esto es expuesto por Pérez. Asimismo, hablamos sobre cuando una norma es eficaz o no. Pues he de mencionar que el derecho de vigencia no determina que una norma sea eficaz, pues la eficacia parte de la aplicación constante de la norma a los ciudadanos, a sus relaciones con el Estado y sí mismos. Lo que es el derecho consuetudinario, esta se encuentra regida por las costumbres y los sistemas culturales, tal y como lo menciona Pérez. Pues el derecho legislador, que va básicamente en contraparte de lo que es el derecho consuetudinario, menciona que estos derechos o sistemas normativos están constituidos por la ley, es decir, por las autoridades, y que esto se encuentra como un derecho positivo dentro de un Estado. Resaltando que son fuentes directas y formales. De resaltar que uno de los derechos más ejecutados y conocidos son el derecho privado y el derecho público. Cuando hablamos del derecho público hacemos referencia al conjunto de normas que regulan la estructura y la organización del Estado con sus entes políticos, tal y como lo explica Garrido. Este hace referencia a las relaciones que hay entre los entes particulares y las normas impuestas por el Estado, constituidas en órganos competentes. Luego tenemos lo que es el derecho privado, que este regula las relaciones mediante un conjunto de normas donde las relaciones se determinan entre sí. Es decir, que Garrido hace referencia a que las relaciones se imparten en intereses particulares de acuerdo a las personas naturales. Por su parte, la validez de lo que es el derecho se sustenta en la competencia o el desempeño de los órganos competentes, quienes deben inculcar el cumplimiento de las leyes y hacerlas valer ante la sociedad. Es decir, que los ciudadanos deben estar conscientes de cómo al implementar cierta acción esta obtendrá una consecuencia, y si ante la ley es un delito, por su parte deberás pagar un precio, independientemente que sea por la ley o un castigo, o independientemente debes pagar por tu acto. Es por ello que la validez del derecho se sustenta en órganos competentes. Cuando hablamos de lo que es la plenitud, Naranjo acota que la plenitud se sustenta en sistemas organizacionales piramidales, es decir, que hace referencia a lo que es la pirámide de Kelsen, donde la máxima autoridad en lo que son sistemas normativos, de acuerdo al derecho positivo, es mejor dicho, la Constitución, y que dependiendo del contenido que ésta posea, se irán implementando otro tipo de leyes en las cuales no se prelen y estas tengan relación. Pues el sistema de normas que se encuentre en la parte superior tendrá mucho que ver con aquella que se encuentre en la parte inferior. De acuerdo a esto, se menciona que el derecho es lo suficientemente pleno y no posee ni lagunas ni vacíos en el derecho.
Pues, de acuerdo al artículo 4 de la Constitución, del Código Civil de Venezuela, acota que cuando no hay una disposición precisa en la ley, se tendrá en consideración una disposición que regule conductas semejantes. Es decir, que cuando se presente este problema de los vacíos o lagunas, podemos implementar otro tipo de disposiciones para abarcar este vacío. Pues Naranjo menciona que hay autores que determinan que el derecho es lo suficientemente pleno y no existen vacíos. Estamos en lo cierto. Y que hay otro tipo de autores que señalan que los vacíos y las lagunas se encuentran no en el derecho, sino en las leyes. Pues es tan complicado abarcar todas las relaciones y los actos que pueden llegar a desarrollar los seres humanos, y en ocasiones se encuentran vacíos. Y que personalmente estoy de acuerdo con esta teoría de que las lagunas del derecho no se encuentran en el derecho, porque es una disciplina lo suficientemente amplia para abarcar muchas ramas de las relaciones jurídicas y de las relaciones particulares de las personas naturales. Y que estos vacíos dependen del derecho de los legisladores y las autoridades del Estado. Por su parte, he de mencionar las disciplinas jurídicas, ¿verdad? Las disciplinas jurídicas se dividen en disciplinas jurídicas especiales y disciplinas jurídicas auxiliares. Las especiales se sustentan en lo que es el derecho privado, como el derecho civil, que regula las relaciones particulares, el derecho mercantil, que regula las relaciones comerciales de un Estado, y lo que es el derecho privado de los internacionales, donde las comunidades se relacionan con un Estado y otro. Este derecho internacional, siendo especial, también se puede desarrollar como un derecho internacional público, donde los intereses de las comunidades favorecen a la sociedad en general. Asimismo, el derecho público se sustenta en lo que son el derecho constitucional, que es el Estado, que regula la estructura y la organización del Estado, ¿verdad? Lo que es el derecho administrativo, que regula el trabajo administrativo de los órganos competentes. El derecho penal, que son las sanciones, castigos que se imparten a los ciudadanos de acuerdo a sus actos considerados delitos. Y lo que es el derecho fiscal, que se implementa a favor del Estado mediante las relaciones entre particulares y órganos públicos. He de resaltar que el derecho social también es una disciplina jurídica especial, pues esta sustenta su contenido en lo que es la igualdad, como se enlaza con el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ¿verdad? Sobre que toda persona es igual ante la ley, y que esta está relacionada a los sistemas culturales y las costumbres que se encuentran en determinados lugares del globo terráqueo. Ahora bien, las disciplinas jurídicas auxiliares son aquellas que ayudan a los juristas a resolver casos y se implementan como antecedente en la formación de sistemas normativos. Estos son la historia del derecho, en la cual
son las disciplinas en sistemas jurídicos del pasado y que se implementan para solucionar posibles casos. La sociología del derecho es la aplicación de fenómenos jurídicos y sociales, considerado como un sistema de normas enlazadas a hechos jurídicos, tal y como lo menciona Garrido. Y el derecho comparado, que es cuando se comparan los sistemas de normas con otros sistemas a lo largo del mundo. Estos sistemas que se comparan son semejantes de acuerdo a sus sistemas políticos, culturales, la economía y las relaciones que desenvuelven los ciudadanos. Por último, se encuentran las políticas económicas, que esta es la manera en la que el Estado aumenta los procesos económicos en las relaciones sociales. Por último, se presenta lo que es la filosofía, que esta abarca el estudio esencial del ser humano y el universo que lo rodea, siendo un contenido amplio el que estudia. Mientras la ciencia desarrolla materias específicas y que por ende posee resultados especiales y reales respecto a las relaciones que desenvuelve el ciudadano. Por último, y no menos importante, se encuentra lo que es la ciencia del derecho, la cual estudia los parámetros especiales de acuerdo a los sistemas normativos de un determinado estado, independientemente del efecto que estas normas tengan sobre las relaciones de las personas y el desenvolvimiento social. Pues ante todo esto, que es el derecho, los métodos para conocer científicamente y filosóficamente el contenido de estas disciplinas pueden ser deductivo, que parte de hechos generales, o inductivo, que parte de hechos particulares, los cuales nos permiten alcanzar un conocimiento sobre determinada rama a la cual queramos conocer y ampliar a la hora de resolver un posible caso. Ante todo esto, que es la noción del derecho, he de resaltar un punto muy importante para mí, que es el artículo 2 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que acota que Venezuela se constituye de un Estado democrático y social, de derecho y justicia, como aquellos valores impuestos de manera suprema en las relaciones sociales. Muchas gracias.